E.G. Mateo, el payaso caminante. Esteban apenas había cumplido 10 años, pero la casa de su abuela, recién vaciada tras su mudanza, le había legado un recuerdo menos dulce que los caramelos que ella solía darle: un muñeco de payaso de trapo. No era nuevo ni aterrador por sí mismo. Sus colores estaban desvaídos y su sonrisa cosida era torcida, pero algo en sus ojos de botón le resultaba inquietante. Lo había traído a casa y desde entonces no hacía más que tener pesadillas. Las noches de Esteban se habían convertido en una larga fuga. En sus sueños, el payaso caminante se alzaba de la estantería de su habitación y con sus piernas de tela cojeando sobre la alfombra, comenzaba una persecución silenciosa y eterna. Nunca lo atrapaba, pero la sensación de la inminente llegada de la figura de trapo le dejaba un sudor frío hasta la mañana. Una tarde, harto de la tensión que lo acompañaba, Esteban se sentó en la cocina y le confió a su madre, con voz temblorosa, la repetición de su terror nocturno. «Mamá, es que no para de caminar hacia mí, con ese sonido de tela arrastrándose», murmuró mientras describía la escena con los ojos fijos en el plato. Su madre, que preparaba la cena, se giró para tranquilizarlo, pero Esteban se quedó congelado. Justo detrás de su madre, en la entrada del pasillo, la silueta torcida del payaso de trapo se movía. No era un juego de luces. La cabeza de algodón se ladeaba y sus pies de trapo daban pasos lentos e inseguros, acercándose. Su grito se ahogó en su garganta al darse cuenta de que no estaba solo. Detrás del muñeco, su hermano mayor, Martín, se escondía a medias, manipulando el payaso con un palo largo, con una sonrisa burlona de oreja a oreja. El alivio de saber que era una broma duró menos que un latido. La tensión acumulada por las noches sin dormir, la súbita descarga de adrenalina y la traición de Martín fueron demasiado. Los ojos de Esteban se pusieron en blanco y se desplomó de la silla. Lo que siguió fue un caos de reprimendas. Su madre, aterrorizada por el desmayo, persiguió a Martín, que huía con el payaso en la mano, hasta la casa del vecino, donde lo obligó a disculparse en voz alta por su crueldad antes de imponerle un castigo ejemplar. Los días siguientes, Esteban se recuperó. La broma de Martín y el castigo de su madre sirvieron como una especie de exorcismo mental. El muñeco de payaso fue desterrado al fondo de un armario. Era solo Martín y era solo un sueño, se repetía Esteban. La pesadilla había terminado. O eso pensaba. Una noche, Esteban se despertó con un sonido inconfundible. Un arrastre sutil pero rítmico sobre la moqueta. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, y se obligó a recordar que Martín estaba castigado. Nadie más podía hacer eso. Encendió la luz de su mesita y miró hacia la estantería, donde el payaso ya no estaba. La puerta del armario estaba entreabierta. «Martín, basta ya», llamó, con la voz apenas un susurro de miedo. No hubo respuesta. Luego, un sonido metálico resonó en el pasillo. Las llaves de la madre cayendo al suelo. Cuando Esteban se levantó para mirar, vio la figura del payaso, mucho más grande en la oscuridad, parada a mitad del pasillo. Pero esta vez, no estaba siendo manipulado. No había palo, no había cuerdas y no había rastros de su hermano. El payaso se ladeó. Un ojo de botón parecía brillar levemente en la penumbra. Luego, giró lentamente, no como un objeto arrastrado, sino como un ser que decide su propio camino, y comenzó a caminar. Sus pasos eran ahora más firmes, no cojeaban, y el sonido de la tela arrastrándose era más una advertencia que un eco. El terror paralizó a Esteban. La lucha había comenzado. Ya no era un sueño, ni una broma de mal gusto. La criatura de trapo que había traído de la casa de su abuela se había manifestado. Un escalofrío helado le subió por la espalda al entender que el payaso era solo el recipiente, y que algo mucho más antiguo y siniestro había ocupado la casa. Esteban sabía que esta vez el payaso caminante venía a terminar la persecución que había iniciado en sus pesadillas. El grito de Esteban no fue de terror,
sino de pura incredulidad mezclada con el pánico. Al ver al payaso caminante avanzar por el pasillo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Cerró la puerta de golpe, bloqueándola con una silla y su propio peso, y se lanzó sobre su madre, despertándola con urgencia. La madre, aún aturdida y convencida de que Martín era el culpable, se levantó furiosa. «Martín, ya basta con tus juegos estúpidos», maldijo, pero al ver el pánico genuino en los ojos de Esteban y la silla atravesada en la puerta, se detuvo. Al empujar la silla, la escena era inconfundible. Las llaves caídas en el suelo y el pasillo, silencioso y oscuro, sin rastro del payaso. El armario, de donde Esteban había jurado que salió, estaba cerrado. Esa noche, la madre no durmió. Puso el payaso en una caja, la selló con cinta adhesiva y la guardó en el sótano, lejos del alcance de sus hijos. Fin del problema, se prometió. Pero la casa ya estaba marcada. El terror se instaló en el ambiente como un frío persistente que ninguna calefacción podía disipar. Comenzó con pequeños detalles. Las bombillas parpadeaban hasta quemarse justo cuando pasabas por debajo. Se escuchaban susurros ininteligibles que se detenían en el momento en que intentabas enfocarte en ellos. Y lo peor, la caja sellada en el sótano aparecía inexplicablemente en un lugar diferente cada mañana, a veces justo al pie de las escaleras. Esteban ya no dudaba. Era la presencia demoníaca que se aferraba al muñeco y que ahora disfrutaba del miedo que había sembrado. Decidió que la única forma de combatirlo era entenderlo. Buscó entre los libros viejos que su abuela había dejado en una caja. Después de días de búsqueda, encontró un diario encuadernado en cuero, escrito con la caligrafía nerviosa de su abuela. Las últimas páginas hablaban de un espíritu burlón o un pacto malogrado, que se había adherido a un objeto traído de un viaje lejano, un objeto destinado a ser un juguete, el payaso caminante. Solo teme al fuego purificador y a la verdad de la fe, había garabateado la anciana. Pero su poder radica en el miedo. El miedo le da sus piernas. El corazón de Esteban se llenó de una determinación fría. No podía quemarlo. La casa de madera lo impediría, y la fe le parecía una herramienta demasiado abstracta para un demonio tan tangible. Solo le quedaba una opción: dejar de tener miedo. La confrontación final llegó una noche de tormenta. Esteban había notado que, cuando llovía, la presencia se hacía más fuerte. Bajó al sótano. Allí estaba la caja, abierta a la fuerza con la cinta rasgada. Y a solo unos metros en la oscuridad húmeda se encontraba el payaso caminante, de pie. Esta vez no se desmayaría. El payaso levantó uno de sus brazos de trapo, casi saludando, y luego comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, deliberados. «No te tengo miedo», dijo Esteban, y aunque su voz se quebró, la repitió con más fuerza. «Eres solo un muñeco, y te lo devolveré». Sacó de su bolsillo un encendedor y un trozo de tela empapado en alcohol que había preparado en secreto. No podía quemar el muñeco entero, pero podía enviarle una señal. Cuando el payaso estuvo a 3 pasos de distancia, Esteban encendió la tela y la arrojó hacia la figura. El muñeco, o la fuerza que lo movía, reaccionó por primera vez con velocidad. En un movimiento antinatural, la figura se agachó para evitar la llamarada. El payaso caminante detuvo su avance. Su cabeza se ladeó aún más, pero ahora no parecía burlón, sino furioso. Los ojos de Botón, bajo la luz del pequeño fuego, brillaron con una luz roja siniestra. Un sonido siseante, como tela desgarrándose, llenó el sótano. Esteban sabía que acababa de despertar la verdadera ira del demonio, y que ahora ya no huiría, sino que se prepararía para una guerra. Había ganado una pequeña escaramuza, pero la lucha por su casa y su alma apenas había comenzado. El olor acre del alcohol quemado subió rápidamente por las escaleras, seguido por el grito de furia sorda que el payaso caminante había emitido al esquivar la llama. La madre y Martín, que ya estaban despiertos por la tormenta, bajaron corriendo al sótano. Lo que vieron no dejó lugar a dudas. En el centro del piso de concreto se veía una pequeña mancha carbonizada. Esteban estaba de pie, temblando,
pero firme, sujetando un encendedor. Y a pocos metros, el muñeco de trapo, con un lado de su cara chamuscado, se enderezaba lentamente. Martín, que había llegado listo para culpar a su hermano por el olor a humo, se quedó petrificado. El payaso, con sus ojos de botón ahora fijos en él, pareció sonreír de una manera cruelmente artificial. Fue un movimiento sutil pero definitivo. El payaso caminante hizo un pequeño gesto con su brazo de trapo hacia la caja rota y la cinta adhesiva rasgada. Luego, sin ser tocado, dio un paso atrás. La madre lanzó un grito ahogado. ¡No es Martín! ¡Dios mío, Esteban! ¡No estabas mintiendo! El payaso soltó el siseo y antes de que pudieran reaccionar, se dio la vuelta y se deslizó por las escaleras con una velocidad espeluznante, desapareciendo en la oscuridad del pasillo de la planta baja. La familia se reunió en la cocina, la luz fluorescente brillando fríamente sobre sus rostros pálidos. El payaso caminante había hecho su jugada, asustándolos a todos para alimentarse de su terror. Esteban, sacando el diario de su abuela, sintió que el miedo se transformaba en una extraña claridad. Mi abuela lo llamó un espíritu burlón, explicó Esteban, señalando los garabatos nerviosos. Dice que el payaso es solo el anfitrión y que la criatura se alimenta del miedo que provoca. Por eso Martín pudo controlarlo al principio, pero ahora es demasiado fuerte. Martín se encogió, la culpa aplastándolo. Yo lo siento, Esteban. Por mi culpa, ahora está libre en la casa. No es momento de culpar, intervino la madre, abrazando a sus hijos. Sus ojos estaban llorosos, pero su voz era firme. Dime qué tenemos que hacer, lo que sea. La abuela dejó la respuesta aquí, continuó Esteban. Dice, solo teme al fuego purificador y a la verdad de la fe. No podemos quemar el muñeco, no sin quemar la casa. Así que tenemos que hacer un ritual. El plan de Esteban consistía en 1. La preparación del fuego. Necesitaban un recipiente ignífugo, como un viejo caldero o una olla de hierro, que sirviera como un brasero sagrado, capaz de contener una llama duradera sin peligro. Esteban sabía que el fuego no iba a destruir al payaso, sino a crear un aura de pureza que debilitaría al demonio. La carga de la fe. La abuela había hablado de la verdad de la fe. Esteban recordó un pequeño rosario de madera, reliquia de su bisabuela, guardado en el ático. También necesitarían agua bendita, o en su defecto, agua salada consagrada con una oración sincera, para usarla como barrera. 3. La distracción. Este era el rol de Martín. El demonio usaba el miedo y la burla. Martín, que ya había sido el vector de la broma inicial, debía atraer al payaso caminante al punto central de la casa, el salón, donde se realizaría el ritual. Su misión era valiente, desafiar al muñeco, no con miedo, sino con coraje. 4. La madre se encargaría de rezar y mantener la llama encendida y la barrera de agua, mientras Esteban, el que había traído al payaso, usaría la fuerza del fuego y la fe, combinadas para forzar al demonio a abandonar el muñeco. Martín, dijo Esteban, mirando a su hermano con una seriedad que no tenía antes, tienes que ser la carnada. Tienes que ir a buscarlo y traerlo al centro del salón. Mamá, tú mantendrás la llama. Yo cerraré el círculo. Martín asintió, su rostro pálido. Lo haré, y esta vez no será una broma. La tormenta tronó afuera, y el payaso caminante, escondido en las sombras, aguardaba. La lucha entre un niño, un muñeco poseído y un lazo familiar recién forjado estaba a punto de llegar a su violento y terrible final. El salón de la casa se había transformado en un altar de emergencia. En el centro, una vieja olla de hierro servía de brasero, conteniendo leña y carbón ardiente que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. La madre de Esteban había dibujado un círculo de sal gruesa alrededor del brasero, mientras rezaba en voz baja, aferrando el viejo rosario de madera de la bisabuela. Martín se acercó a la puerta del salón, su rostro una máscara de miedo y resolución. Se había colocado una linterna en la cabeza para tener las manos libres. «Recuerda», le susurró Esteban con una jarra de agua salada en mano. «No le demuestres miedo, sino desprecio. Eres tú quien lo trae, no él quien te guía». Martín asintió.
Abrió la puerta y se adentró en el pasillo oscuro. El payaso solía acechar en las sombras, en los rincones donde la luz no llegaba. Martín sintió el frío sobrenatural, como si la calefacción se hubiera apagado en todo el piso. ¡Sal de ahí, maldita cosa!, gritó Martín, y la voz le salió más temblorosa de lo que deseaba. ¡Se acabó el juego! ¡Ya no eres divertido! La respuesta fue un susurro seco, como el arrastrarse de papel de lija que vino de detrás del sofá de la sala de estar. Martín dirigió la linterna hacia allí y lo vio. El payaso caminante estaba de pie, con la cabeza ladeada. Los ojos de Botón brillaron con una luz rojiza más intensa que nunca. El payaso comenzó a caminar, esta vez rápido, sin la torpeza del trapo. Se dirigió directamente a Martín, con un movimiento que no era humano ni mecánico, sino malicioso. Martín retrocedió hacia el salón, atrayendo al demonio. Cruzó la entrada de la habitación y se lanzó fuera del círculo de sal. En ese momento, la madre de Esteban elevó la voz en una oración, sosteniendo el rosario sobre la llama del brasero. El payaso, al cruzar el umbral del salón, se detuvo de golpe, como si hubiese chocado con una pared invisible. El demonio rugió, pero no fue un sonido, sino un impacto que vibró en el aire y en los oídos de la familia, haciendo temblar los cristales. La olla de hierro vibró y el fuego chisporroteó con rabia. El payaso, atrapado entre el umbral y el círculo de sal, comenzó a girar, buscando una debilidad. Sus miembros de trapo se estiraron de forma antinatural, sus manos alargándose hacia Esteban y su madre. ¡Ahora, Esteban!, gritó su madre. Esteban dio un paso adelante, plantándose firme. Levantó la jarra de agua salada y recitó la única frase que recordaba del diario de su abuela. «Regresa al abismo de donde naciste. Este miedo no es tuyo». Arrojó el agua salada sobre el muñeco. El payaso caminante no gritó, pero la tela donde cayó el agua se oscureció instantáneamente y un vapor pútrido se elevó, como si la misma sustancia del mal estuviera hirviendo. El muñeco se desplomó al instante. Ya no caminaba. Era de nuevo solo un juguete inerte. El resplandor rojo de sus ojos se apagó. Sin embargo, Esteban sintió la presencia. El demonio no se había ido, solo había sido expulsado del muñeco. La entidad ahora flotaba como un aire denso y pesado. El fantasma del demonio se proyectó, no como una sombra, sino como la peor imagen del payaso. Una silueta gigante de tela desgarrada, flotando sobre el cuerpo inerte, tratando de encontrar un nuevo huésped. Se dirigió hacia Esteban, intentando envolverlo. Esteban alzó el rosario. Su abuela había dicho que temía a la verdad de la fe. Él cerró los ojos, y por primera vez en su vida, sintió la necesidad de creer en algo más grande que el miedo. Apretó el rosario y lo arrojó directamente al centro de la olla de hierro. Entonces, al entrar en contacto con el fuego purificador, el rosario, bendecido por generaciones de fe, desató una llamarada azul brillante. Esta llamarada se expandió, no quemando nada de la casa, sino como una onda de choque de energía pura. La silueta fantasmal del payaso emitió un chillido horrible, insoportable, un sonido que era el lamento de la maldad derrotada. El aire se hizo ligero de repente, el frío desapareció, y la entidad fue arrastrada, como polvo en una aspiradora, de vuelta al muñeco de trapo caído, antes de que el brasero volviera a la normalidad. El payaso caminante no se movió más. Sus ojos de botón estaban opacos y su expresión torcida parecía, por fin, vacía. Esteban y Martín se miraron. La madre, llorando, corrió a abrazar a Esteban. El payaso caminante se quedó allí, en el suelo. Había sido un juguete, había sido un demonio. Ahora era simplemente trapo. A la mañana siguiente no se habló mucho. El silencio en la casa era reparador. Un silencio sin susurros ni ruidos extraños. La madre llevó la olla de hierro y el payaso caminante al patio trasero. Cavaron un agujero profundo en el lugar más alejado del jardín y enterraron el muñeco, el rosario y la olla en una gran caja cubierta de talismanes, sellando para siempre el juguete y el demonio que había albergado. La lucha había terminado. Esteban había vencido a su miedo y había salvado su casa.
y aunque la paz había regresado, sabía que algunas herencias de la abuela eran más que solo recuerdos. Eran pruebas de que el mal existe, que hay cosas con las que nunca se debe jugar.